No es fácil y lo que es peor es que se puede aparentar una vida cristiana y cuando digo cristiana quiere decir una vida a la luz de la Escritura. Pero cuando entramos a encontrarnos con problemas, actuamos como la cizaña. Y ahí entonces entramos en sopor, entramos en náusea, hasta convulsionamos, porque la convulsión es similar al enojo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque ustedes son vivientes. Ustedes son vivientes y se lo voy a demostrar a la luz de la Escritura. ¿Para qué? Para que se dé cuenta usted que el viviente tiene atributos, pero también tiene funciones, o sea que Dios nos hizo vivientes. Vamos a ver algunos textos. Ahí puse la palabra cajaía. Esa palabra cajaía es la palabra viviente. Y fíjese que esa palabra quiere decir resucitado, quiere decir vivificado, quiere decir el que revivió, resucitado, vivificado, el que revivió. Y quiere decir salvo y quiere decir sano. Ahora, ¿dónde estaban esos vivientes? ¿De dónde sacamos que hay vivientes? Cuando en el capítulo 3 de Génesis, vamos al capítulo 3 de Génesis, y vamos a ver algo importante. Es para que nosotros nos demos cuenta que aunque nosotros muchas veces no logramos entender el nivel espiritual que tenemos, Dios lo hizo en serio y Dios no da marcha atrás. O sea, las promesas de Dios se van a cumplir en usted, sí o sí, pero tenemos que salir de las conductas carnales, todas las tenemos. De la contaminación tenemos que salir, todos la tenemos, enojo, contienda, pleito. Yo me recuerdo que antes cuando nos juntábamos aquí, presenciales, preguntaba yo, ¿cuántos tienen problema de carácter? Levanten la mano y todos levantábamos la mano, hermano. Entonces, el carácter es una muestra de la malnutrición espiritual. O sea, cuando hay malnutrición espiritual, entonces el carácter aflora, la contienda aflora, el pleito aflora. Como decía la profecía, ¿por qué agarra la piedra contra el más chiquito? Porque usted más grande no le tira piedra, más si sabe que le puede provocar algún daño. Le tira piedra al chiquito, ¿verdad? O sea, al que lo ofende, al que lo agravia, al que lo menoscaba, al que no lo toma en cuenta. Total, siempre tenemos nosotros allá adentro esa semilla de contaminación. Pero hagamos algo, antes de exponer la palabra, vamos a orar. Y vamos a entrar al trono de la gracia, porque ¿cuántos necesitan entrar al trono de la gracia? Necesitamos, hermano. Yo creo que yo soy pecador y yo necesito que para que esa palabra caiga en tierra fértil, estar con el respaldo del Espíritu Santo. Oremos pues. Padre, venimos, Señor, con los hermanos que están en casa observando, Señor, esta transmisión. Venimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, con los hermanos que estamos aquí presencialmente. Venimos entrando por la puerta que es Jesucristo delante de ti, Padre. Cada uno de nosotros, Señor, ahí en silencio probablemente está confesando, Padre, cuál es su condición, porque delante de ti, Padre, no podemos ocultar nada. Tú eres omnisciente, pero eres omnipotente, eres omnipresente, Padre. Y sobre todo, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y como venimos en el nombre de Cristo Jesús, inspirados por el Espíritu Santo, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos, Padre. Pida perdón. Yo pido perdón por lo que hay dentro de mí, que yo he hecho, que Dios sabe, que nos tiene disgustados. Señor, yo vengo a ponerme a cuentas contigo, a pedirte perdón. Yo vengo a amistarme contigo, Padre, para que en mi camino resplandezca luz, Padre, para que la aflicción, Señor, de darme cuenta de mis bajezas sea desenraizada de mi vida. Que la enseñanza de esta mañana, Padre, me invite, Dios eterno, me invite a plegarme, Señor, a tu vida, a plegarme a tu instrucción y sobre todo, Señor, a cumplir el compromiso, Señor, que conlleva el hecho de ser un viviente delante de ti. Amén y amén. Dan gloria a Dios, hermanos. Fíjense que en el capítulo 3, en el verso 20 de Génesis, hay un detalle. Ahí ya Eva y Adán ya transgredieron, o sea, ya desobedecieron.
Quiere decir que antes de eso ellos tenían una plena armonía con Dios, pero ahí ya desobedecieron. Y hay una cosa bien interesante. Dice el verso 20 del capítulo 3 de Génesis: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de los vivientes. Ella era madre de los vivientes. Entonces aparece la palabra cajaía. Entonces cuando aparece la palabra cajaía tenemos que decir, ella era madre de los resucitados, era madre de los vivificados, era madre de los que habían revivido, era madre de los que estaban salvos y estaban sanos. Y si se da cuenta, ahí ya no están en esa condición. ¿Por qué? Miremos por favor lo que dice el verso 16. La palabra era está hablando de un pasado, ¿verdad? Ella era madre de los vivientes. Pero cuando estamos leyendo esto, ya pasó algo tremendo. Miremos el verso 16. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Multiplicaré, o sea que habían dolores de reproducción. Multiplicaré en gran manera, dice ahí, los dolores de tus preñeces, dice. Con dolor darás a luz a tus hijos. Quiere decir que antes no daba con dolor a sus hijos. Ahora le iba a multiplicar los dolores de la preñez, o sea, del embarazo, e iba a dar con dolor a luz a sus hijos. Y dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, puso a la mujer en un plano inferior. Veamos un verso que me llamó la atención. Veamos el verso 8 del capítulo 3 también. El verso 8 del capítulo 3 de Génesis. Para poder transmitir esto tenemos que echar mano de muchos textos. Mire cómo vivían la madre de los vivientes, cómo vivía. Mire cómo vivían ellos. Vivían en un huerto, en un Edén. Y ella era madre de muchos. Porque le dice, le voy a llamar Eva, porque ella era madre de los vivientes. Esta mujer era madre de los vivientes, y esos vivientes, ella no había tenido problemas de dolor para dar a luz, ni había tenido alteraciones en su tiempo de embarazo, ni problemas. Y lo que es más, ella tenía el respeto, la valoración de su marido, en este caso Adán. O sea, vivían en un ambiente diferente al que el mundo actualmente vive. Pero veamos lo que dice el verso 8. Mire cómo vivían ellos. Miren quién era su visitante. Miren quién era su invitado de honor. Dice el verso 8. Y oyeron la voz de Yahweh que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Quiere decir que estos vivientes tenían la capacidad de estos que era mamá Eva, como dice en el verso 20, le llamo Eva porque esta era madre de los vivientes, de los que habían nacido, de los que nacieron y no hubo dolor, no hubo problemas de parto, no hubo alteración. Ella había tenido unos hijos anteriormente. ¿Me estoy explicando? Entonces, mire quién los visitaba. Dios. Dios mismo los visitaba. La cabeza jerárquica era Adán y Eva. Y todo, a saber qué cantidad de población, que seguramente también se reprodujo de la misma manera. Porque en el capítulo 6 de Génesis dice que estos son los hijos de Dios. Es como usted hoy es hijo de Dios. No por voluntad de carne, no por voluntad de sangre, sino porque a Dios le plació que usted fuera incorporado al cuerpo de Cristo. Ahora usted se puede llamar hijo de Dios. Antes era una criatura de Dios, pero cuando usted confesó con su boca, cuando usted abrió su corazón,
fue engendrado no de voluntad de carne, no de voluntad de sangre, sino de Dios. O sea, ahora usted es una extirpe diferente. Pero mire, y ahora Dios lo visita. ¿Cuántos creen eso? El ángel del Señor acampa alrededor de usted y lo defiende. O sea, usted es templo, morada, casa y habitación del Espíritu Santo. Ahora usted es casa de Cristo. No tenemos la experiencia que tenían ellos de lo que leímos en el capítulo 3, verso 8 de Génesis, de ver la presencia de Dios. Pero el apóstol Pablo dijo, algunos sin saberlo han hospedado personajes angélicos. Dice, clama el justo y el Señor lo escucha. Dice que podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios. O sea, no tenemos la experiencia del verso 8, pero los vivientes tenemos otro nivel. Ahora, ¿quiénes son los vivientes? Pero veamos primero quiénes son los que están vivos. Mire, la vida biológica tiene alma y cuerpo. Esto se originó en el capítulo 6. Veamos el capítulo 6 de Génesis. Pero lo vamos a ver en una versión que yo me encontré. Génesis 6.3 en la nácar colunga. En la nácar colunga de Génesis 6.3 me encontré algo bien interesante. La única manera de que usted salga de aquí convencido es si la palabra, que es espíritu y es vida, y es un elemento que fundamenta en usted. ¿Quién es Dios? Nosotros, se recuerda que vimos Romanos 10:17 un día que dice que la fe, o sea, el creer, el confiar, entender la certeza y la convicción en quién es y convicción de quién es Cristo es por el oír. Cuando oímos quién es Él, el Espíritu Santo se encarga de ir nutriéndonos interiormente para que comencemos nosotros en nuestro hombre interior espiritual a poner nuestra esperanza en Dios. Veamos pues, dice el Génesis 6.3, y dijo Yahvé, no permanecerá por siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne. No permanecerá por siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne. Ahí en la pantalla tenemos el texto. Es interesante cómo Dios aquí hay una cosa importante. Yo quiero ponérselo aquí en la pizarra. Fíjese que cuando dice carne, la palabra carne es asimir en el hebreo. Entonces dice, no permanecerá más mi espíritu con el hombre, porque el hombre es solo carne. Y la palabra permanecer es la palabra din. La palabra din, así mire, din. Y esa palabra din quiere decir gobernar. Entonces hagamos la traducción. Usted dice, no gobernará más mi espíritu, o sea, no permanecerá más mi espíritu. No permanecerá es la palabra din, o sea, no gobernará más mi espíritu, porque el hombre se tiende a descarriar, porque la palabra shagaj es descarriarse. Entonces vino Dios y quitó su espíritu del hombre. O sea, el hombre dejó de gobernar por su espíritu en nosotros. Entonces el hombre se constituyó biológicamente, por eso le puso límite, y va a vivir 120 años, dijo. O sea, le puso límite al hombre que él allá en el huerto del Edén había hecho eterno. Ahora lo limitó. Mi espíritu ya no va a gobernar al hombre porque él tiende a descarriarse. Entonces se quedó el hombre solo con cuerpo y alma. Y quedarse solo con cuerpo y alma implica vivir solo 120 años, no más de 120 años.
Y hay mucha gente que ha vivido los 120 años, ¿verdad? Todavía hay gente con esas edades. Aunque 70 es lo ideal y los más fuertes viven 80, pero hay gente que vive hasta esas edades. Pero mire de dónde viene el límite que se le puso al hombre. Pero quiero que ponga atención. Dice Dios, no va a permanecer, o sea, no va a gobernar más el hombre. Y si se da cuenta, la palabra espíritu ahí está con minúscula. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando tomamos la decisión, porque de ahora en adelante, el hombre iba a ser engendrado con dificultad. El hombre iba a ser la mujer iba a tener un embarazo doloroso. Los partos iban a ser con dolor. O sea, la madre de los vivientes, cuando vivió en el huerto del Edén, no tuvo dificultades con eso. No podemos saber cuánto tiempo pasó Adán y Eva en el huerto. No está escrito. Pero pudieron haber sido millones de años. No sabemos. O miles de años, no sabemos. Pero ya cuando ellos cayeron en transgresión y desobedecieron, fue otra la historia. Y en el capítulo 6 dice, bueno, de ahora en adelante no solo van a tener este montón de dificultades y adversidades por haber pecado y haber sido desobedientes, sino que se agrega a eso el hecho de que van a vivir solo 120 años, y agrego a eso el que mi espíritu ya no los va a gobernar, porque ellos son inclinados a descarriarse. Mire qué gran dificultad tenía la humanidad. Ahora, cuando aparece Cristo en la escena, entonces empieza a cambiar las posibilidades del hombre. La primera es que Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y muere, será físicamente nada más, porque su alma es eterna. O sea, ¿qué recuperamos con la resurrección de Cristo? La eternidad. Entonces miren pues, hermanos, el viviente, aquel del que Eva fue madre en el huerto del Edén, ahora está sobre la tierra. Se lo explico así. Ahora usted es alma y cuerpo, y también es espíritu. Pero antes de entrar usted a la tierra, fue engendrado de carne y de sangre y de voluntad de varón. ¿Me entiende? O sea, usted y yo estamos aquí por voluntad de carne, por voluntad de sangre y por voluntad de varón. Y somos nosotros alma y cuerpo. Cuando nosotros nos incorporamos, Juan capítulo 1, versos 12 y 13, cuando nos incorporamos a Cristo Jesús y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, entonces el espíritu que Dios había quitado en el capítulo 6, verso 3, lo reestablece en el hombre. Entonces ahora usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo, no engendrados de carne, no engendrados de sangre y no engendrados de voluntad de varón. Una de las dificultades con las cuales se enfrentó Eva fue la siguiente: tu marido se va a enseñorear de ti. O sea, quiere decir, se va a aprovechar, te va a gobernar. No te va a respetar, te va a tener como objeto. Y miren, hermanos, en la mentalidad de los hombres, actualmente la mujer es vista como un objeto. Espero en el nombre de Cristo Jesús que cuando comencemos a ver los atributos primarios de la gente que entra al reino, empecemos a cambiar la herencia que traemos. Porque los hombres traemos una carga generacional de menoscabo a la mujer, de irrespeto. Y cuando somos vivientes, tenemos esa batalla interior. No sé si usted no tiene ese problema, y dele gloria a Dios si no lo tiene, pero hay mucha gente que tiene, el varón tiene ese problema del menoscabo de la mujer, del menosprecio de la mujer, de enseñorearse en ella. Pero cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador, que Dios le restituye el espíritu que le quitó en Génesis 6, capítulo 3, ahora ella es espíritu, alma y cuerpo, y no morirá. Vamos al capítulo, vamos al Evangelio de Juan, se lo voy a demostrar. Vamos al capítulo 11. Esto es así como
es bien difícil de transmitirlo, porque esto es como informarle a las personas que ya no son el común de la gente. Y uno tiene sus parámetros comparativos. Por ejemplo, ¿quién es para usted alguien importante? Pues el que tiene dinero, el que tiene posesiones, el que puede adquirir lo que quiera, el que tiene capacidad adquisitiva y no carece de nada. Para eso, para usted el concepto suyo ese es el importante. ¿Me equivoco? ¿De quién es el importante para usted? El que posee bienes materiales. ¿Estaré equivocado? ¿O quién es el que, digamos, tiene más valor en una sociedad? En una sociedad, en la sociedad humana, ¿quién es el que tiene más valor? El que tiene dinero, el que tiene títulos y tiene propiedades. Él es el respetado, él es el admirado, porque a eso le llamamos éxito. Ahora nosotros con esta mentalidad diferente que Dios nos está poniendo, mire el éxito que hemos alcanzado espiritual y como que no lo estamos valorando. Recuerde, ahora usted fue engendrado no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón. Primero sí, fue engendrado de carne y sangre y de voluntad de varón. Y las mujeres continuaron en un plano inferior. Pero cuando llegamos a Cristo Jesús, que no somos engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, subimos de nivel espiritual. Ahora nosotros ya no somos, ya el alma no debería de gobernar, porque aquel espíritu que gobernaba a los vivientes en el huerto del Edén, Dios nos lo restituyó. Y nos lo restituyó en Cristo Jesús. Y para demostrarnos que Él está con nosotros, que Él está con nosotros y que Él gobierna, nos puso Espíritu Santo. O sea, así como a Adán y a Eva y a los vivientes los visitaba Dios en el huerto del Edén, hoy a usted y a mí nos visita el Espíritu Santo. Y no solo nos visita, vive dentro de nosotros. Miren, hermanos, que estamos viendo puntos bien álgidos de la vida espiritual. Pero íbamos a ver, mire lo que dice el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Verso 25. Mire pues, mire lo que declara el que vive en nosotros. Mire lo que declara aquel en el que hemos creído. Mire lo que declara aquel que nos restituyó el espíritu que un día perdimos. O sea que usted no es un medicucho, o pueda que sea un medicucho, o un chafirete, o pueda que sea cualquier cosa en la tierra, pero espiritualmente su nivel es otro. Y tiene que entender ese nivel, porque en ese nivel ni es una secretariucha, ni es un gerentucho, ni es una personucha. Usted es otro nivel, espiritualmente hablando. Lo que pasa que como estamos saliendo de esta condición mundana, recuerden lo que decía la profecía, ¿verdad? Dios viene y muchas veces sentimos que nos ahogamos, sentimos que ya no más, sentimos que nos hundimos, pero Dios, todo en nosotros tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Por duro, por difícil que sean las cosas, hay un propósito, porque es un breve tiempo que estamos sobre la tierra. Y la eternidad no tiene tiempo. Leamos pues al fin el verso 25. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿cuántos creen en Él? ¿Cuántos creen en Cristo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, lea conmigo. Aunque esté muerto, ¿qué dice? Aunque esté muerto, ¿qué? Ahora, ¿lo maneja eso usted humanamente? Pero está escrito. Este es un éxito rotundo para nosotros. Pueda que aquí carezcamos y adolezcamos de bienes materiales, o adolezcamos de enfermedades físicas, o tengamos pruebas difíciles de superar. Pero mire, ese éxito espiritual es que el que gobierna, que nos puso el Espíritu Santo, tiene que usar muchas veces las pruebas, las dificultades. Tiene que usar muchas veces el dolor interior,
las injusticias. ¿Para qué? Para que volvamos nuestros ojos a Él y dejemos que Él empiece a gobernar en nosotros áreas de nuestra vida que son áreas del hombre engendrado por voluntad de hombre. Usted ya no es engendrado por voluntad de hombre, usted resucitó, está en la presencia de Dios, yo también. Mire pues, y sigue diciendo el 26, y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice? No morirá eternamente. O sea que había una muerte eterna. Había una muerte eterna. Hermanos, había una muerte eterna. ¿Sabe usted qué es eso? Ni me lo puedo imaginar. O sea, eternamente separado de Dios. ¿Dónde habitarán los que eternamente están separados de Dios? En cambio usted es un viviente, es un resucitado. Hagamos una cosa, se lo voy a demostrar. Vamos a ir a la Nácar Colunga y vamos a leer los versos de Efesios 1:17. Vamos a leer un poquito de Biblia. Recuerde que usted es resucitado. Yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. No morirá eternamente. Mire pues, veamos, vamos a ir a Efesios, en la Nácar Colunga. Efesios capítulo 1, verso 17. Vamos a leer unos buenos versos, Le leo. Para que el Dios ponga atención, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, iluminando los ojos de vuestro corazón. Con esto entenderéis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, cuáles las riquezas y la gloria de la herencia otorgada a los santos, y cuál la excelsa grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, según la fuerza de su poderosa virtud, que Él ejerció en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad y virtud y de dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo de este siglo, sino también en el venidero. A Él sujetó todas las cosas bajo sus pies y lo puso por encima de toda cabeza de la iglesia. Ahora, ¿qué es su cuerpo? La plenitud del que lo llena todo en todos. ¿Entendió? Tiene que leerlo otra vez. Pero qué tremendo lo que estamos leyendo ahí. Tiene que leerlo otra vez. Por cuestión de tiempo no lo podemos leer, pero vámonos a Efesios. ¿Sí? Estamos en el capítulo 2 ahora. Mire todo lo que narramos del verso 17 al 23. O sea, usted y yo somos objeto de un plan perfecto. Y antes no estábamos en ese plan perfecto. Miren lo que dice el verso 1 del capítulo 2 de Efesios. Y ustedes y yo estábamos muertos por nuestros delitos y por nuestros pecados, que en el otro tiempo habíamos vivido. Ponga atención. En otro tiempo nosotros estábamos muertos porque vivíamos en delitos y pecados. En otro tiempo vivíamos en delitos y pecados y la consecuencia es que estábamos muertos. Sigamos leyendo. Siguiendo el espíritu de este mundo, bajo el príncipe de las potestades aéreas, el espíritu que actúa en los hijos rebeldes, entre los cuales, verso 3, todos nosotros fuimos también contados en otro tiempo y seguimos los deseos de nuestra carne, cumpliendo la voluntad de ella. ¿Se recuerda? La queja del capítulo 6, verso 3 de Génesis. O sea que en un tiempo éramos de los descarriados. Éramos de los que se descarriaban. Éramos un grupo de seres que estábamos abiertamente en contra de que Dios nos visitara. Sigamos leyendo. Entre los cuales todos nosotros fuimos también contados en otro tiempo y seguimos los deseos de nuestra carne, cumpliendo la voluntad de ella y sus depravados deseos, siendo por naturaleza hijos de ira como los demás.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, y estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida con Cristo. De gracia habéis sido salvados. Y ahora mire cómo dice, y con Él nos resucitó y nos sentó en los cielos en Cristo Jesús. O sea, nos regresó espiritualmente a un huerto del Edén. Me estoy explicando, amados hermanos. Qué tremendo esto. Por supuesto que, mire, pues esto es como una corriente de agua que va a encontrar un gran dique en su alma. Y el dique lo puedo levantar yo, porque el día viernes vivo las 4 tierras. Si esta palabra que yo le estoy ahorita a usted exponiendo, usted se resiste a ella. ¿Y cómo se va a resistir? No, yo no me resisto, hermano. No resistir quiere decir que usted la va a ir a estudiar. Y los versos de Efesios 1, del 17 al 23, los va a ir a meditar. Los versos de Efesios 2, del 1 al 6, los va a ir a analizar. Para que le hablen a usted y lo ubiquen en un punto espiritual. Fíjese que si usted se recuerda en el verso, en el capítulo 1 de Efesios del 17 al 23, dice que Cristo se sentó con el Padre en gloria. Y aquí también dice que el verso 6, y con Él nos resucitó y nos sentó en los cielos en Cristo Jesús. Y mire lo que sigue diciendo en el 7, a fin de mostrar en los siglos venideros la excelsa riqueza de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Quiere decir que nosotros vamos a estar en todo tiempo en la presencia de Dios, así como la madre de los vivientes un tiempo gozó de esa experiencia. Hoy usted y yo estamos reinstalados en un lugar especial. No sé si me estoy explicando, pero Primera de Corintios capítulo 15, verso 45, en la versión de A. Primera de Corintios 15. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque fíjense, hermanos, que todas las dificultades que podemos estar pasando, tenemos que entender que aunque nuestra alma sea cobarda, todas las dificultades que estamos pasando, nuestra alma no está diseñada para soportarlos. Todos los problemas que podamos tener, nuestra alma se amilana, se acobarda. Nuestra alma no está capacitada para enfrentar dificultades, porque nuestra alma le llama éxito a las cosas que perecen. Pero usted está en un estatus espiritual glorioso, en el cual las cosas que se ven son terrenas y las que no se ven son de orden espiritual y están vigentes y están actuantes. ¿Cuántos han visto a Dios? ¿Cuántos han visto a Dios? No, hermano, no lo he visto. ¿Cuántos lo han visto actuando en su vida? Mire, hermano, hay gente que ya estuviera en silla de ruedas aquí, pero Dios le abrió una puerta en el futuro. Hay gente aquí que ya hubiéramos muerto, porque el alma o nuestra condición humana ya nos hubiera matado. Pero como ahora el gobierno en nuestras vidas viene de Dios, nadie te podrá hacer daño y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Sí, hermano, pero mire, estamos pasando problemas. Sí, estamos pasando problemas, pero recuerde lo que leímos en capítulo 11, 25 y 26 de Juan. No moriremos eternamente. Si yo muero, viviré. Si yo muero, no moriré eternamente. Es que tenemos un gobierno almático bien poderoso, bien fuerte. Primera de Corintios capítulo 15, verso 45, en la versión de A. Dice, de hecho, la Tanaj lo dice,
Adán, el primer hombre, fue un ser humano viviente. ¿Ya escuchó? O sea que este era uno, porque viviente quiere decir que está en la presencia de Dios. Quiere decir que ya no está muerto en delitos y pecados. Adán en su origen no estaba muerto en delitos y pecados. Estaba en el huerto del Edén y el visitante de Adán y Eva, el visitante de los vivientes, o sea, la visita esperada, la visita anhelada era que Dios llegara a visitarlos. Le voy a decir algo que mire cómo tenemos que manejarlo. Dice la Escritura: las palabras que yo les he dicho, dice Cristo Jesús, son espíritu y son vida. El alma de ustedes no lo entiende. O sea, estamos viviendo en un mundo viviente, espiritual, en que aunque todas las cosas estén aparentemente en contra nuestra, el que gobierna todo está con nosotros. ¿Ah? Aunque parezca que todo se derrumbó ya, que todo se destruyó, que no hay esperanza, Dios no ha dicho la última palabra. Y Él siempre va a hacer su perfecta voluntad. ¿Cuántos dicen: yo recibo la perfecta voluntad de Dios? ¿Cuántos dicen eso? Dígalo conmigo: yo recibo la perfecta voluntad de Dios. Bueno, de hecho la Tanaj lo dice: Adán, el primer hombre, fue un ser humano viviente, pero el Adán postrero, ese es Cristo Jesús, es un espíritu dador de vida. O sea que a nosotros el Espíritu Santo nos incorporó al mundo de los vivientes. Por el sacrificio de Cristo y por su resurrección fue lo que el Padre usó y estamos incorporados en los vivientes. Mire, veamos 1 Timoteo 3:15, ahí mismo en la versión de A. 1 Timoteo 3:15. Estos textos tienen que sustentarnos. Es el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Mire cómo le dice. Dice: por si demoro, o sea, por si me voy a atrasar, por si no voy a llegar a tiempo, por si voy a llegar tarde, por si demoro, tú sabes cómo conducirte en la casa de Yahweh. ¿Qué es la asamblea? Mire cómo dice ahí, hermano. ¿Qué es la asamblea mesiánica del Dios viviente? Quiere decir que aquí, en esta iglesia, en este templo, donde estamos ahorita, y en las casas donde nos están viendo, es la asamblea mesiánica del Dios viviente. O sea, es el lugar donde Dios visita, así como a Adán y a Eva y a los vivientes Él los visitaba. Hoy nos visita en las congregaciones, pero tenemos que aprender a sujetar el alma, porque el alma siempre argumenta, el alma siempre quiere ver, el alma necesita ver que se levantan las sillas, que se levanta la pizarra. Pero le voy a preguntar algo: ¿a cuántos los ha sanado Dios aquí? ¿A cuántos los ha sanado Dios? ¿Cuántos confían en que Dios los va a seguir sanando? O sea, ya usted ya entendió que hay alguien más poderoso que usted y que yo. Ahora ya entendió que las puertas del infierno, o sea, las puertas del mal, las puertas de la destrucción no prevalecerán sobre nosotros. Pero siempre tenga en cuenta Juan capítulo 11 versos 25 y 26. Usted de ahora en adelante está en el grupo de seres que no van a morir eternamente. Y hay quienes sí van a morir eternamente. Mire, pues veamos también 1 Timoteo capítulo 4 verso 10. Siempre en la misma versión. En verdad dice, voy a leer el verso 9 para que el verso 10 se acomode y lo entendamos más. Dice:
He aquí una palabra en la cual puedes confiar, una que completamente merece ser aceptada. He aquí una palabra en la cual puedes confiar, una que completamente merece ser aceptada. En verdad, por esto trabajamos y nos esforzamos. Tenemos nuestra esperanza en un Elohim viviente, que es el Salvador de toda la humanidad, especialmente de los que en Él confían. ¿Escuchó el verso? ¿Ah? Miren, hermanos, hablábamos el día viernes de las tierras junto a la orilla del camino. Es cuando escuchamos la palabra, no le damos el espacio que le tenemos que dar. Entonces el alma se encarga de que se diluya, porque al salir de aquí, en lo primero que usted piensa, ¿en qué es? En almorzar. ¿Ah? ¿Y dónde vamos a almorzar? ¿Y a dónde vamos a comer? Vamos a McDonald's, mami, vamos a Burger King. ¿Ah? Valga la propaganda. ¿En qué está pensando usted al salir de aquí? Y cuando llegue a su casa, ¿qué va a hacer? ¿Deja de ser un viviente o se convierte en un hombre almático? ¿Qué deja de ser cuando se va de aquí? Usted sigue siendo viviente. Usted sigue invocando el nombre de Dios y Él está con usted. Porque esa es la asamblea. O sea, cuando hablamos de asamblea, estamos hablando de un grupo que se reúne, pero individualmente nosotros somos templo, morada y habitación del Espíritu Santo. Sigamos vamos a Juan capítulo 10, vamos a ver el verso 34 y 35. Ya vamos a terminar. Esta enseñanza de hoy lo que pretende es lo siguiente: que usted le dé un espacio a Dios. No solo cuando tenga problemas, no solo cuando tenga dificultades, no solo cuando tenga necesidades, no solo cuando tenga deudas, no solo cuando tenga carencias, sino que en todo tiempo. ¿Cuántos están sanos? ¿Cuántos están sanos aquí? Amén. Ahora, le pregunto algo. ¿Cuántos le agradecieron a Dios haber amanecido sanos? Así en serio. Es que somos tan frágiles, hermano. Mire cómo nos tiene esta pandemia, que Dios reprenda al diablo. Mire cómo estamos con esta pandemia. Mire usted cómo un virus nos tiene totalmente en problemas. Mire la gran dificultad que estamos viviendo como consecuencia que un microscópico animalito. Pero todo esto que estamos viviendo está dejando enseñanza a muchos. No nos envalentonemos, porque Dios es más poderoso que un virus. El Dios que tenemos es capaz de que esto desaparezca con la mirada de su poder. Pero yo he estado pensando, estamos aprendiendo a obedecer. Mírense cómo están todos ahí con su mascarilla. ¿Y cuál es el susto? Que si se la quita y anda en la calle sin mascarilla, le puede dar coronavirus. Pero ¿será que es el mismo respeto, el mismo temor que tenemos al Dios que existe? Oí un predicador que decía: le tenemos más temor, más respeto y más consideración al coronavirus que al descuidarnos de tener a Dios en nuestra primer noticia. Por lo menos estamos aprendiendo aquí a que Dios es más grande que el virus. Y si Él es más grande que el virus, ¿cuántos lo confiesan? Él merece nuestra atención plena. Veamos pues lo que dice el capítulo 10, 34 del Evangelio de Juan. Yeshua les respondió: ¿no está escrito en su Torá, ustedes pueblo son Elohim? Yeshua le respondió: ¿no está escrito en su Torá, ustedes pueblo son Elohim? Verso 35. Si él llamó Elohim con minúscula, si él llamó Elohim a la gente a la cual la palabra de Elohim era dirigida, mire, ponga atención, este verso es bien tremendo, porque dice que él llamó, ustedes son Elohim. Ustedes, todo el pueblo, son Elohim, dice.
Elohim es Dios. Y luego lo aclara en el verso 35. Si él llamó Elohim con minúscula a la gente a la cual la palabra de Elohim era dirigida. O sea, ahora terminamos con Juan 6:63. Miremoslo. Ponga atención a este texto, porque este texto está relacionado con lo que vamos a leer ahorita. 63. Mire pues, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que van dirigidas a usted en toda la Escritura son espíritu y son vida. Qué tremendo, hermanos. Usted y yo somos los vivientes. Y vamos a terminar en dos textos. 1 Tesalonicenses 4:14, siempre en la versión Prat la conseguimos. Gracias. 1 Tesalonicenses 4:15. Vaya. En esa versión Prat. Mire pues, le quiero decir algo. Los vivientes, no pudimos entrar a las funciones de los vivientes porque nos quedamos explicando quiénes son los vivientes. Pero primeramente Dios, a partir de mañana vamos a enseñar quiénes son los vivientes, los atributos, las funciones de los vivientes. Porque solo los vivientes serán transformados. Usted ya es un viviente, pero puede que sea un viviente detenido. Puede que sea un viviente que se está alimentando únicamente de cosas almáticas, o sea, de cosas terrenas, de las obras de la carne. Entonces usted vive alejado del plan original de Dios. Y todos los que hemos creído en Cristo tenemos derecho a estar incorporados en Cristo Jesús. Leo el 4:15 de 1 Tesalonicenses. Porque esto lo decimos en palabra del Señor, que nosotros los vivientes, los que quedemos hasta el advenimiento del Señor, no llevaremos ventaja alguna a los que han dormido ya. Verso 16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18. Consolados pues los unos a los otros con estas palabras. Atención. Recuerde que los vivientes entonces, los que estén actuando como vivientes, y por eso vamos a ver a partir de mañana las funciones de los vivientes, los atributos de los vivientes. Porque hay funciones y hay atributos con la cual los vivientes tenemos que vivir para poder ser alcanzados el día de su venida. Ahora la pregunta crucial: ¿cuántos quisieran que el día que Cristo apareciera fueran transformados? ¿Ah? ¿Cuántos quisieran, de los que están aquí, los que me están oyendo virtualmente, cuántos quisieran ser transformados? O sea, ¿cuántos quisieran que Dios los levantara de la tierra? ¿Se da cuenta cómo es el alma? Si hubiera una convicción plena, hubiera usted dado un grito. Porque si yo le digo a usted, hermanos, ¿cuántos quieren 1,000,000 de quetzales ahorita? ¿No quiere usted 1,000,000 de quetzales? Pónganse de pie los que quieren 1,000,000 de quetzales. Con esa palmazón, ni siquiera un centavo le vamos a dar, hermano. Ahora, otra cosa. ¿Cuántos quisieran que el día que Cristo venga los encuentre funcionando como vivientes, con atributo de vivientes? Esta mañana
hemos dado una enseñanza crucial. Crucial. No la deje pasar. Que no haya caído a la orilla del camino, que no haya caído en la dureza del corazón, que las circunstancias a salir de aquí no vayan a ahogar la palabra. Que esta haya caído en tierra fértil, porque si cayó en tierra fértil, usted califica en el grupo de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15, 16, 17 y 18. Hay condiciones para ser transformado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta mañana, Señor, hemos expuesto tu palabra. Tu palabra es espíritu y es vida. Está diseñada, Señor, para un grupo selecto. Adán y Eva en un tiempo, Padre, vivieron en tu presencia y tú los visitabas, Señor. Tú llegabas al huerto del Edén, los buscabas. Deben de haber sido momentos emocionantes, Señor, deben de haber sido momentos de gran alegría. Pero ahora, Padre, en Cristo Jesús, tú nos visitas. Ahora entendemos por qué dice tu palabra: el gozo del Señor, mi salvación, el gozo del Señor, mi respaldo, el gozo del Señor, mi apoyo, el gozo del Señor me abre puertas, el gozo del Señor se convierte en mi vida en un estado espiritual glorioso. Yo te ruego, poderoso Dios, que abras el espíritu y nuestro entendimiento para que podamos, Señor, permitir que tu palabra vivifique en nosotros el gobierno de tu espíritu, Padre. Solo por tu palabra, Señor, solo por tu palabra, el gobierno de tu espíritu se establece en nosotros. Mientras no demos espacio a tu palabra, el gobierno de tu espíritu por la palabra no gobernará nuestras almas. Y viviremos fluctuando. Viviremos, Señor, incómodos. Ni con gozo en el mundo, ni con gozo en tu reino. Pero esta mañana, Señor, tu palabra nos ha ubicado. Tú has tabernaculizado en nosotros. Tú vives en nosotros. Qué difícil, Señor. Qué difícil, Padre, tratar de entender esto con el alma. Por eso te rogamos que abras los ojos del entendimiento espiritual de cada uno de nosotros, para que entremos por la puerta gloriosa que es Cristo Jesús, y como ovejas de Cristo Jesús, oigamos su voz. Hazte pues, Señor, nuestro pastor, junto a aguas de reposo, Señor, en delicados pastos. Que tu vara y tu cayado, Señor, nos infundan aliento. Susténtanos, Padre, con la diestra de tu justicia. Unge nuestra cabeza, Señor, que esté rebosando nuestra copa. Adereza mesa delante de nuestras dificultades de incredulidad, porque en tu casa viviremos eternamente. A ti atribuí La gloria, a ti atribuimos, dígale, la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Digámosle con toda nuestra voz. a ti atribuí Levantemos nuestra voz, hermanos. la gloria. Dígale. A ti atribuimos la honra. Digámosle. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor.
ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor.